Ay, sí, qué bueno que te metiste. Déjame compartir otra vez en cuál estamos. Copiar enlace. Hecho. Chat. Chatear. Aquí está. Ahí estamos. Mm, Que sea la misma. Entonces, necesitamos, ya tenemos n igual a 766, pero eso no. Necesitamos para clases, para obtener el número de clases, utilizamos fórmula. ¿Está bien? La del logaritmo de n, 2, que sería 9.58. Serían 10 clases las que nosotros vamos a obtener. Después necesitamos dividir toda la información, el rango de datos, entre el número de clases para obtener el intervalo de clase. Entonces, el rango es el número mayor de la plata. Qué bueno que ese ya estaba ordenado, pero bueno. El número mayor menos el número más pequeño. ¿Hiciste 3? No, fui a la escuela. ¿Por qué? Ok. Número de clases, rango, amplitud del intervalo, que es el rango, que es esa diferencia del número más grande menos el número más pequeño, rango entre el número de clases. Y nos sale esto. Son monedas, ¿no? Quedamos que eran dólares por onza o algo así. Moneda siempre es una variable cuantitativa continua y en escala de medición es una variable de razón. Entonces, la recomendación sería que lo dejáramos con números decimales, pero la pregunta es ¿con cuántos números decimales vamos a trabajar? ¿Quieren que dejemos todos? Así que sea un ejercicio con todos. ¿O quieren que lo reduzcamos? Em, pues como ya estamos utilizando esa hoja de cálculo, pues dejen todos y ya nada más formulamos. A ver, con 4, ok, va. Sí, ya que lo haga la máquina. Lo haga la máquina. Y entonces, si lo dejamos así, no sé cuántos decimales sean, honestamente. Ah, si lo dejamos así. Ah, mire. Ay, no. Ok. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serían, todos esos serían 14 y, por ejemplo, si lo hiciéramos con intervalo cerrado, tendríamos que ponerle al último más punto 0,000, 13 lugares 1. Y si lo dejamos con intervalo abierto, cuando nosotros estemos formulando todo lo dejamos igual, 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 igual. Entonces, pues más sencillo. Que trabaje la máquina. Ah, ok. Mm, entonces, entonces, sí, si quieres, entonces, ¿cuántos decimales? ¿Utilizamos los 4 que sugiere Marisol? Para que vayamos paso por paso. ¿O dejamos los decimales? Ah, con esto no. Ah, ok. No, entonces con los demás sí vamos paso por paso. Sí, para que vean también cómo se hace un ejercicio así completo.
utilicemos todos los decimales. No sé cuántos sean. Ok. Entonces, serían las clases, número de clases. Sí. Ok. Sí, que trabaje la máquina, es correcto. Serían las clases. Aquí sabemos que son 9.58, entonces van a ser 10 clases. 10 clases, ¿no? 10 filas. Vamos a hacer el límite inferior primero y vamos a hacer el límite superior. Ok. Más o menos y para darle algo de formato. Ok. Límite inferior. Entonces, límite inferior, vamos a dejar el número más pequeño, ¿no? Que sería el mínimo más pequeño. Sería el mínimo. Creo que era este en la ordenada. Que de hecho estaba ya ordenado, pero bueno. El número más pequeño. Y al límite superior le sumamos el límite inferior más la amplitud del intervalo. Y ya. Digo, aquí nada más se van a ver dos, pero realmente tienen más, ¿no? No tiene, bueno, límite inferior no tanto, pero el límite superior sí tiene más. Ahí está, serían los números completos. Este sería... Okay. Entonces, límite superior van a ser los mismos. Tendría que ser intervalo abierto. Vamos a hacerlo con intervalo abierto. Y entonces el límite superior sería el límite inferior más la amplitud del intervalo. El siguiente sería el mismo límite superior de la clase anterior. Y el límite superior de la clase 3 sería el límite inferior más amplitud del intervalo. Y esto lo vamos a dejar fijo. Y ya, lo arrastramos. ¿Ok? Y ya serían estos. A ver si si necesitan más decimales. Ok. Y ya. Y al final nos dedicamos a ver el precio de la plata. Entonces sería intervalo abierto. ¿Qué otra característica? Bueno, dejamos la amplitud del intervalo. Ahorita básicamente eso. Ahora sí, frecuencia. Esta la hacemos con fórmula. Entonces la frecuencia es frecuencia. Aquí nos dice primero los datos, ¿no? Primero hay que seleccionar los datos. Entonces, escriben la fórmula frecuencia, se van aquí a los datos, al precio de la plata, coma, y le está diciendo las clases. Las clases no es 1, 2, 3, 4, 5, etc., 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 sino las clases es hasta cuánto vas a contabilizarlo. Y normalmente es con el límite superior. Y ya, ahí están. Entonces, vamos a ver si son los 766. Sí, 766. Entonces contabilizo todos. Miren, aquí lo que tiene mayor frecuencia son cuando la onza valía entre 0.91 y 5.27, casi $5.28 por onza. Y eso lo vimos por acá, ¿no? Con la gráfica, que fue
pues fue este periodo, el 60 hasta como el 80 y luego otra vez regresó a los niveles de los, no de los 60, sino de finales de los 70. Pero muy por debajo del promedio, muy por debajo del promedio. Lo más seguro es que vayamos a tener sesgo. Sí, ¿dudas hasta aquí? Y ya todo lo ha hecho la máquina, ¿no? Ya no contamos uno por uno. Ahora como las bases de datos son de millones, de millones, de millones, de millones, pues el hacerlo con el software es muy sencillo. Ok, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener todo esto. Ahí está, ya lo averigüé. Aquí está. Todo es con fórmula. Esto sí es todo es con fórmula. Y vamos a obtener todo. Igual a 3, ok. No sé qué es ese 15. Sale. Ok. Sale. Entonces iniciamos la media. La media, la fórmula es, necesitamos el punto medio. Punto medio por frecuencia, sumamos punto medio por frecuencia y lo dividimos entre el total de observaciones. Entonces hacemos punto medio, sería límite inferior más límite superior, pero tenemos intervalo abierto, ¿sí? Eso significaría que 5.2744791782 no pertenece a la clase 1. Entonces tendríamos que restarle punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. A ver qué número sale. Ok, ok, sí salió. A 192 sería 191. Ok, sería, ok. Vamos a ver si salió bien. ¿Se acuerdan cómo lo... Insertar columna. ¿Cómo verificábamos si estábamos bien? El punto medio era la diferencia de este menos este y todos tienen que salir con la misma diferencia. Ok, entonces estuvo bien la resta de ese número. Es punto medio y necesitamos frecuencia por punto medio. Entonces multiplicamos la frecuencia por este punto medio que acabamos de obtener. Y ya. A ver, nada más déjenme checar, sí. Todo es frecuencia por punto medio. Porque como ya lo da por hecho. Ok, entonces media sería, bueno, vamos a hacer las sumas aquí abajito. Sería la suma de todo esto. Entonces la media es esta suma sobre el total de observaciones, que son 766. Y la media nos da 18.37 y cacho de dólares por onza. La media, miren, este sí cambió mucho. La media, cuando utilizamos datos sin agrupar, era de 9.08
Y ahora se fue al doble utilizando, agrupando los datos en una tabla de frecuencia. Todo lo hice bien, ¿verdad? Logaritmo de 2, ok, rango, intervalo abierto, clases, frecuencia, ok. ¿Sí? Se fue al doble. Eso sí, nunca lo había visto que se fuera al doble. La media, por lo menos. A ver, la mediana. La mediana, acuérdense que primero necesitamos los valores, el valor de la posición. No, no, esta. El valor de la posición, entonces la mediana sería 766 entre 2. Serían 383. Nos falta la columna de frecuencia acumulada. Entonces, frecuencia sería frecuencia. Si no, porque es este más este. Ahora sí. Y 766, ¿ok? Entonces, nos dice que utilicemos los datos que están en la clase, donde la frecuencia acumulada sea 383. Sería esta, sería la segunda. Entonces, la mediana es límite verdadero inferior más 3 paréntesis, este dato en entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería la de la clase 1, cerramos paréntesis, entre la frecuencia de esta clase, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Y sería la mediana 5.76. Sí, esta no cambia mucho con respecto a la otra. Esto sí. Ya vieron qué volátil es la media. Por eso no se recomienda, ¿no? En medicina, en psicología, siempre les repito lo del COVID, ¿no? Cuando eran las conferencias de prensa respecto a los casos de COVID, lo que decían, no decía el promedio de contagios es esto, o el promedio de muertes es esto, o el promedio no sé qué, lo que utilizaba López-Gatell era la mediana. La mediana de casos es esta, la mediana de casos entre tal y tal edad es esta. La mediana de muertes es esta. La tasa de contagio mediana en el estado de Baja California Sur, ¿no? Que hubo un tiempo en donde saturaron los hospitales ahí, es tanto. La mediana de camas que se necesitan es tanto. Lo que utilizaba era la mediana. Y la moda. La moda, ¿se acuerdan? Es en la columna de frecuencia, es el punto medio de la clase con la mayor frecuencia. Y la clase que tiene la mayor frecuencia es la 1, por lo tanto utilizamos este punto medio. Esa sería la moda, 6.18. Ahora, media geométrica. Media geométrica, ya se me olvidó. La media geométrica creo que era la raíz a la 766. Ese sí va a ser un número muy grande. No me acuerdo, era el punto medio elevado a la frecuencia, por punto medio elevado a la frecuencia, por punto medio elevado a la frecuencia, por punto medio elevado a la frecuencia. Así se abrió. Aquí está. Para datos agrupados. Aquí está, sí. Punto medio elevado a la frecuencia, por punto medio elevado a la frecuencia, por punto medio elevado a la frecuencia, etc, etc. Y todo eso raíz a la n. Ok, entonces necesitamos una columna que diga
punto medio elevado a la frecuencia. Y entonces sería punto medio elevado a la frecuencia. Entonces va a ser un número muy grande. Oh, le había dicho que sí. Ok. Punto medio elevado a la frecuencia. Sale. Ok. Y sería eso. Pero nos dice que lo tenemos que multiplicar, no nos dice que lo tenemos que sumar. Y después sacarle raíz a la n. Entonces sería producto, es multiplicar una serie de números, el producto sería este producto que va a salir, esto sí en calculadora es imposible, pero eso tenemos que sacar raíz. Y la raíz sería 1 entre 766. Ahí está. Ah, no salió. El valor numérico es superior y no se puede mostrar correctamente. Ok. Es este elevado a la 1. Ok. Ese no salió. A ver. Sería el producto de esto elevado a la 1 entre 766. No, no me lo dejo. Quien sí lo sacaría sería GeoGebra. No sé si en su Excel pueden sacarlo. Ok, es este. A ver. Producto. Ok, esto y este sería este número elevado a la 1 entre 766. No, no, ya como el producto no me lo quiso sacar. Ok, bueno, eso era lo que se los voy a dejar así. Se los voy a dejar así. Media ponderada. Media ponderada es punto medio por frecuencia por la ponderación. Y quedamos que cuando no nos dan la ponderación, entonces sería por la frecuencia. Entonces serían punto medio por frecuencia por frecuencia. Entonces es punto medio por frecuencia por frecuencia. Y eso sí podemos sumar. ¿Ok? Y nos faltaría el denominador, ¿no? Ya tenemos punto medio por frecuencia entre la suma de la multiplicación de frecuencia por frecuencia. Entonces nos falta una columna. Es punto medio, no, es frecuencia por frecuencia. Sería frecuencia por frecuencia. Y ya, esto se suma también. Y ahora sí,
la media ponderada es igual a esta suma sobre esta suma. Ya, 9.66. Ay, quedó pendiente esta, sí es cierto. Este que no salió. $9.66. El otro no lo hice. ¿Dudas hasta ahorita? Ya, digo, al final lo que salen son números como $18.3 $9.66 por onza, $6.18 por onza, $5.76 por onza. Después de ver estos números, ¿no? Al final se reduce en esto. ¿Dudas hasta ahorita? Déjenme ver si hay otra fórmula para media geométrica. No, ok, perfecto. Si podemos utilizar otra fórmula. Miren, aquí en media geométrica podríamos utilizar esta fórmula de antilogaritmo o podríamos utilizar esta fórmula porque esta nos dijo que no se podía. Entonces, esta, por ejemplo, al final sería elevar e a la sumatoria de los logaritmos de los puntos medios por la frecuencia, se suman y se divide entre n y ya se eleva a la e. No sé si quieran que lo hagamos o ya. Dejamos esa. ¿Sí? Opción 2. Esa fórmula no la hemos usado. ¿Sí? O no seguimos. Vamos a hacerla, ¿no? A ver qué me pusieron. Mejor, ok, ok, sale. Ya lo iba a hacer. Ok, entonces nos seguimos. Serían, ahora, cuartil 1, bueno, las medidas de posición. Para cuartil 1 sería 1 por 766 entre 4. Para cuartil 3 sería 3 por 766 entre 4. Esas son las posiciones. Para decil 3 serían 766 por 3 entre 10. Para decil 7, 766 por 7 entre 10. Para percentil 10 sería 10 por 766 entre 100. Para percentil 90 serían 766 por 90 entre 100. Y ahora sí ya hacemos el resto. Ok, cuartil 1. Nos dice en frecuencia acumulada, donde está el 191.5, que sería la primera. Entonces es límite inferior más 3 paréntesis, este número menos 0, porque no hay frecuencia acumulada anterior, porque estamos en la clase 1, menos 0, entre frecuencia de este intervalo por amplitud del intervalo. Y ya, sería 3.19. El cuartil 3, nos tenemos que ir en frecuencia acumulada, donde está el 574, que sería este, ¿no? 1, 2, 3, sería la clase número 4. Entonces sería este, límite inferior, más
este número menos frecuencia acumulada anterior, que sería este, entre frecuencia de este intervalo por amplitud del intervalo. Y ahí está. Decil 3 en frecuencia acumulada sería en la primera también. Entonces sería este límite inferior más posición menos, sería 0, porque es frecuencia 1, ¿no? Es clase 1, entre frecuencia por amplitud del intervalo. ¿Ok? Decil 7, 536.2 sería este, ¿no? La clase 3. Entonces, clase 3 sería este límite inferior más, es paréntesis, este valor menos frecuencia acumulada anterior entre frecuencia de este intervalo por amplitud del intervalo. Ahí está. Percentil 10 sería el primero, ¿no? Porque son 76.6. Entonces sería este más, no, más este, menos 0, ¿no? Es la primera clase entre esta frecuencia por amplitud del intervalo. Y percentil 90 sería 689, pues sería este. A este sí nos quedó el percentil 90, el 90% muy arriba en las primeras 5 clases. Y las clases 6, 7, 8, 9 y 10 sería el 10% restante. Ok, entonces sería ese más este dato menos frecuencia acumulada anterior, sería este, entre frecuencia, intervalo, es 40, sí, por amplitud del intervalo. Y ya, serían 21.23. ¿Dudas? Perfecto. Y ya ven que sí son unos numerotes, pero hacemos el mismo procedimiento, el mismo procedimiento. Todo bien, perfecto. Son 766 datos, hacemos los mismos procedimientos. Y tienen, no sé, 14 decimales, hacemos el mismo procedimiento. Ahora sí viene el RIC, el rango intercuartílico, que quedamos que era la diferencia del cuartil 3 menos cuartil 1. Si quieren, para que no les haga ruido, los reducimos así. Y esto ya no necesitamos más. RIC medio es el RIC entre 2, ¿no? RIC medio, amplitud cuartílica y creo que hay otro nombre. Desviación cuartílica también. El rango no es el mismo que con datos no agrupados. El rango es el valor mayor, eso es el límite superior del último intervalo de clase, menos el límite inferior del primer intervalo de clase. Ese sería el rango de este. Son $43.61. Desviación media, entonces falta una columna, ¿no? Bueno, varias columnas.
No sé qué decía, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok. Nos hacen falta varias columnas. Vamos a hacer 2 columnas. Serían el punto medio menos la media. Y en esta sería el punto medio. No, en esta vamos a hacerlo desde aquí el valor absoluto. Y esta punto medio menos media, valor absoluto, multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Punto medio menos media en valor absoluto, ponemos el valor absoluto. ¿De qué? De la diferencia del punto medio menos la media. ¿Y ya? Mantenemos constante la media. Vamos a copiar las fórmulas. Y ya está. Ahorita bien también les reduzco los decimales. Punto medio menos la media. Aquí está, en valor absoluto. Y ahora nos falta punto medio menos media en valor absoluto por frecuencia. Hasta la columna de frecuencia. Y esto así, copiamos y pegamos. Y ya está. Hacemos la suma. Y con esta suma después dividimos. Entonces, desviación media es este entre total de observaciones 766. Y sale 13.02. ¿Dudas de desviación media? Ok. Varianza poblacional. No establecimos si era poblacional o muestral, hicimos las dos. Pero bueno, aquí necesitamos también un par de columnas. Ok, la primera sería punto medio menos media elevado al cuadrado. Y la otra, punto menos menos media elevado al cuadrado por frecuencia. Entonces, punto medio menos media elevado al cuadrado sería igual, abrimos paréntesis, punto medio, aquí está, punto medio menos media elevado al cuadrado. Y ya. Mantenemos la media constante para copiar y pegar. Y ahora, esa es ese resultado por frecuencia. Aquí está. Y ya, copiamos y pegamos. Y ya. Este es la suma de todo eso. Y tenemos varianza poblacional, sería este dato entre el total de los 766. Y si fuera varianza muestral, sería esta suma entre 766 menos 1. Y ahí está. Desviación estándar poblacional es la raíz
de la varianza poblacional. Y desviación estándar muestral es la raíz de la varianza muestral. Bien. Amplitud centílica, amplitud, rango, distancia centílica es igual al P90, percentil 90, centil 90, menos percentil 10, centil 10. La amplitud centílica media es la mitad de la amplitud centílica. Entonces sería entre 2. Ahora la kurtosis. La kurtosis quedamos que era a la cuarta, ¿no? El cuarto momento. Entonces lo que podemos hacer, si ya tenemos, por ejemplo, a ver, sector, no sé si a la derecha o hacia la izquierda. Ah, sí, aquí a la derecha. Ok, entonces ya tenemos mm, tenemos punto medio menos media y lo tenemos que elevar a la cuarta. Ya tenemos punto medio menos media. No, creo que no. Punto medio, bueno, lo podemos hacer punto medio menos media elevado a la cuarta, o por ejemplo punto medio menos media, como ya está elevado al cuadrado, entonces sería elevarlo al cuadrado, no a la cuarta. Vamos a hacerlo todo, ¿no? Punto medio menos la media. No lo cerré. Elevado a la cuarta. Y ya está. Vamos a dejar que no se mueva. Y ahí está. Y nos falta punto medio menos media elevado a la cuarta por frecuencia. Acuérdense que siempre es como las mismas fórmulas, pero siempre multiplicado por frecuencia. Cuando es datos agrupados. Siempre, siempre. Faltó la frecuencia. Faltó la frecuencia. Faltó multiplicar por la frecuencia. Falta multiplicar por la frecuencia. Entonces es punto medio menos media a la cuarta por la frecuencia. Bien. Ese número lo sumamos. Ese, por ejemplo, lo que nosotros tenemos son punto medio menos media, no sé, dólares menos dólares, pero elevado a la cuarta. Entonces serían dólares elevado a la cuarta, dólares a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto fue la simetría del dólar en el mes 4 del 2021? Tantos dólares a la cuarta, ¿no? Es difícil la interpretación cuando es así. Entonces, estas medidas se forman. Medidas estandarizadas. Aquí está. No. Sí, aquí estaba. Media menos. Nos falta dividir entre n por desviación estándar a la cuarta. Ok. Entonces sería este número entre n por desviación. Les puse aquí kurtosis. Desviación estándar a la cuarta. Vamos a utilizar la poblacional. Elevado a la cuarta. Sería 4.63. Esto es kurtosis con población. Y este sería kurtosis con media.
con muestra. De todos modos sería mayor que 1 y sería leptocúrtica. No nos ha salido otra cosa que no sea leptocúrtica, ¿verdad? Bueno, entonces sería lo mismo, este número entre 766 por desviación estándar muestral elevado a la cuarta. Ahí está, 4.62 también, leptocúrtica. Ahora, asimetría con datos de población. Asimetría sería la misma fórmula. Sería 3 por la diferencia de la media menos la mediana entre desviación estándar poblacional. Y asimetría muestra sería 3 por la diferencia de la media menos mediana entre 1, 2, sí, entre desviación estándar muestral. Ahí está. Sería asimetría positiva, ¿no? En ambos casos. Ah, ok. Ya vi qué es esto. Este es la estandarización. Si nosotros... Aquí está. Si utilizamos desviación estándar poblacional, entonces sería este valor de 15 menos la media entre desviación estándar poblacional. Y si utilizamos desviación estándar muestral, sería este 15 menos la media entre desviación estándar muestral. Ahí está. Ahora, teorema de Chebyshev. Si utilizamos teorema de Chebyshev al 99%. Entonces, si utilizamos desviación estándar poblacional, y desviación estándar muestral. Vamos a pegarlo de este lado. ¿Ok? Entonces necesitamos límite inferior, necesitamos límite superior. Si es al 99%, entonces sería la media más menos 3 veces la desviación estándar. Si es límite inferior, sería el menos. Sería la media menos 3 veces la desviación estándar poblacional. Y si es superior, es la media más 3 veces desviación estándar poblacional. Si es muestral, la media menos 3 veces por desviación estándar poblacional. Y si es superior, 3 veces, no, la media. La media. Media más 3 veces desviación estándar muestral. Y esos serían los intervalos. Habíamos quedado, ¿no? También de la sesión pasada, el de muestra era más amplio el intervalo. Ok, regla empírica 3. Aplicamos la fórmula. La fórmula dice que es 1. Bueno, vamos a sacarlo en porcentajes. 1 menos 1 entre 3 elevado al cuadrado por 100.
Esa va a salir siempre igual, 88.88. Y coeficiente de variación, también, si es muestra, no. Si es poblacional o si es muestra. Coeficiente de variación sería la desviación estándar poblacional entre la media. Y si es muestral, desviación estándar muestral entre la media. Y ya. Bueno, podemos hacerlo en porcentaje. Sería esto por 100. Y sería esto por 100. Y ya. Así quedarían. Perdón, lo disminuí un poquito para ver. A ver, Ah, listo. ¿Dudas? Y ya no importa si tiene 100 decimales. Entonces la media, aquí está. La media con datos sin agrupar, 9.08. Así como que los datos raros. Uy, vamos a ponerle que este. La mediana 5.43 y datos agrupados 5.76. La moda también cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. Ya se dieron cuenta, ¿no? Que la mediana es más consistente. Bueno, media geométrica nunca vamos a saber. Media ponderada, yo pienso que este está mal, que el que hice la sesión pasada, ese ya no lo chequé. Y ahora nos salió con 9.66. Lo que sí podemos ver es esta, cuartil 1, 4.07, que es mayor que este 3.20. El 30%, 14.38, justo eso es muy similar. El decil 3 es como $1, ¿no? De diferencia. 11.67, 1.29, 1.83, ok. El RIC, por ejemplo, 10.31, 11.06, no hay mucha diferencia. RIC medio, el rango, pues son $2, más o menos de diferencia. Desviación media. Esta, por ejemplo, sí se ve una diferencia. Se ve más, es más disperso, en este caso, datos agrupados. A ver, varianza no, es desviación estándar, es 8.16 y en esta 16 es el doble. Pero se dieron cuenta que pues la media se incrementó al doble cuando agrupamos. Pues normalmente también lo hace la desviación estándar. Amplitud centílica es más o menos la misma. La curtosis salió 1.47 y está 4.63. Entonces, todavía es más picuda en el caso de datos agrupados. En esta, en datos no agrupados, todavía podría ser una normal. Sería muy cerca de la forma de la normal. Sí, pero digo, no con 766 datos. Sí, la pregunta de si los ejercicios son así. Creo que los ejercicios, creo que el mayor es como de 10, algo así.
La cuestión es que como a algunos les puede tocar abiertos, no sé, les pongo encuentra, encuentra tal y tal, ¿no? Encuentra un valor estandarizado o dame 3 o 4 este, medidas de forma. Pero no son con tantos números. Sí, son como 10,000 más o menos. No es cierto. No, creo que el máximo es de 32. Máximo es de 32. Y este, por ejemplo, tiene muchos decimales y creo que los ejercicios no les he puesto tantos decimales. Sí les he puesto decimales, pero no tantos decimales, según yo. Pero sí, ustedes, no sé, por ejemplo, siempre, siempre digo, pues el de regla empírica, ¿no? El de regla empírica es así como que. Interpretación no, creo no les pregunto nada. Creo que nada más hay una pregunta por ahí de interpretar, pero nada así como si si la simetría es no sé qué y la simetría no sé qué, y se desea, no sé, alimentar a un grupo de personas que tienen estas características, entonces, ¿qué recomendaría o qué es lo que haría, ¿no? Algo así. Pero es una sola pregunta, una sola pregunta. Mm, bueno, esta sí hay diferencia, asimetría. Ah, no, hay aquí ya curtosis, ya no sé por qué se. Ah, es que en esta no hicimos con poblacional ni muestral. Ah, es que la hicimos con fórmula. Asimetría poblacional. No hay tanto. Entonces, no. Mm, lo que sí, miren esta. Ah, no, es que este es al 95% y este es al 99%. No podría. Bueno, la regla empírica. Y el coeficiente de variación es más variable, varía más en el caso de datos agrupados que en el caso de datos no agrupados. Les digo, es más consistente la información o los resultados, los estadísticos para el caso de tablas de frecuencia. ¿Se acuerdan? Creo que en la unidad 1, en la primera sesión, venía como algunas características de los estimadores o de los estadísticos, que fuera consistente, que fuera confiable, que fuera de buena fuente, etc. Viendo estos datos, por ejemplo, solamente con coeficiente de variación, pues sería más estable. Si nosotros agrupamos los datos no varía tanto, digo, pero 2% tal vez no significa mucho, pero en algunos casos podría significar mucho. Sería menos variable datos no agrupados que datos agrupados. ¿Sí? ¿Dudas? Ese sería el ejercicio. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio no tan grande? Sí, ok. Bueno, este está ahí. Nada más tengo que checar lo de la media ponderada, que no se me pase ya. Con 30 datos, ok, claro que sí. ¿Sobre qué? Mm, Medidas de dispersión y medidas. Aquí está otro ejercicio. Este es este. Digo, trato de ocupar los mismos para que no les llene el drive con muchas cosas. Mucho. Ay, sí. Oh, escogieron temas muy sensibles para mí.
Lo de Palestina está horrible. Sí, digo, con lo del Palestina, con los desplazados. Ok, ejercicio. Mm, no, había encontrado una gráfica de datos. A ver si hay uno que diga así. Las aguas. Ok, diarios. Que nos den las cifras. Y me pide calcular algo así. Si x es igual a 37, ¿cuál es el valor de z? Ah, ajá, alguien le podría contestar. Pues lo hicimos ahorita, de hecho. Lo hicimos. Es medida estandarizada. Lo que se te pide es estandarizar. Ok. mm, ah, noticias. Sí, de todos ahorita lo hacemos. Pero cuando vimos ahorita x igual a 15, creo que fue el que utilizamos, ¿qué fue lo que hicimos? Había una infografía. Bueno, ya, otra checamos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos cuando teníamos x igual a 15 ahorita? Uriel, desplazada. Cinco. ¿Qué fue lo que hicimos cuando teníamos ese x igual a 15? Ok, ¿y cuál es que ajá, utilizamos ese valor, pero ¿qué hicimos con ese valor? ¿Cómo lo estandarizamos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué le restamos y después qué lo dividimos? No, 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 no. Utilizamos la media y la desviación estándar. ¿Qué es lo que le restamos a ese valor y con qué lo dividimos? ¿Con la media o con la desviación estándar? ¿Con qué lo restamos y con qué lo dividimos? Bueno, salieron esos valores o le reduzco. ¿Te perdiste? ¿Tienes ahí tu formulario? Ah, ok. ¿Alguien que le diga la fórmula? ¿Cómo estás trabajando y estás aquí? Alguien que le ponga la fórmula. Ok, espérame. Bueno, aquí está.
Aquí está, medida estandarizada. Ese es este valor de Z. Ese es el valor de Z. Si te están diciendo que X es igual a 37, no, déjame hacerlo más grande. Si te están pidiendo un valor de Z. Si te están diciendo que X es igual a 37, a ese 37 le tienes que restar la media. Y a esa diferencia le tienes que restar, le tienes que dividir entre la desviación estándar. A eso se refiere. Es un valor estandarizado. Es simplificar los valores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando, cuando nosotros estamos estandarizando, por ejemplo, ¿por qué los metros son de 100 centímetros? ¿Por qué los metros no podrían ser de 90 centímetros? ¿O por qué los metros no pueden ser de 112 centímetros? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, los litros son de 1000 mililitros? ¿Y por qué los galones son de 3.75 litros? ¿No? Aquí y en todas partes del mundo sabemos que el galón es de 3.75. Eso es como una medida estandarizada. O que veíamos la sesión pasada. ¿Por qué los barriles de petróleo? Uno pensaría que los barriles de petróleo son de 50 litros y la verdad es que los barriles de petróleo son de 49 litros. Esa es como una medida estandarizada. En estadística nosotros estandarizamos para una normal y esa normal o la simplificación sería, no sé, 25 menos la media entre la desviación estándar. Estamos simplificando los datos a tenerlos entre -3 y 3. Ok, no te abre, te mando aquí el formulario de una vez. Ay, se perdió, se perdió de lo que le dije. A ver, déjame enviar el formulario de una vez aquí. Documento. Formulario. Formulario. Ahí está. También está en la plataforma SEA. Hagan, igual y puede estar muy grande o muy técnico el formulario que les puse. Si quieren, hagan ustedes el suyo. Sí, sí, me di cuenta. No te preocupes, Uriel. Pero bueno, aquí en pantalla está la fórmula. Creo que en eso estabas cuando te saliste, ¿no? No, no te preocupes. Lo que tratamos de hacer con estas medidas estandarizadas es transformarlas o simplificar el problema, ¿no? En lugar, por ejemplo, de utilizar ahorita los datos que teníamos, no sé, 29.359.48.69. Eso lo transformamos a 0. Eso significa medida estandarizada. Esa media de, no sé, 18 punto y cacho, la transformamos en 0. Esa desviación estándar de 8.800 bla, 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 la transformamos en 1. A eso se refiere no, de nada. A eso se refiere estandarizar. Estandarizar es hacerlo en una medida común. Eso es. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ok. ¿Otra duda?
Por el momento no, ok. Entonces aleatorio entre, espérame, es que salieron números todos muy grandes. Entonces sí creo que algunos sean muy grandes, pero la verdad es que no dejaron salir a muchos durante muchos días. Y ya después de que atacaron ahí la zona de salida con Egipto, también se redujo. Supongamos que estos sean. Bueno, sería copiar. Bueno, espérame. Estos sean los. Creo que son muy altos esos al inicio, pero bueno. Editar, copiar, editar, pegado especial, solo valores. Ok. Ah, desplazados en Palestina. ¿Qué vamos a obtener? ¿Vamos a hacer datos agrupados o datos no agrupados? ¿Agrupados o no agrupados? No agrupados, ok. Ok, ¿qué vamos a obtener? ¿Medidas de forma en general? ¿O medidas de dispersión? Creo que habían dicho al inicio, ¿no? Que querían desviación estándar, coeficiente de asimetría, kurtosis y teorema de Chebyshev. ¿Sí? ¿Les late? Ok. Bueno, necesitamos la media, ¿no? Ya se dieron que la media es importante. La mediana la necesitamos, bueno, la media importante porque utilizamos varias fórmulas con la media. La mediana también la necesitamos para asimetría. Necesitamos la desviación estándar. ¿Sería una muestra o una población? Esto. No sé cuántos días han transcurrido. ¿Sería muestra o población? Porque es totalmente inventado, ¿no? Población, es correcto. Sería una población. Entonces, desviación estándar. Necesitamos asimetría, kurtosis. ¿Qué les gustaría? Otra medida de forma. Mm, regla empírica. Chebyshev. Chebyshev con Irina. Ah, creo que no tengo más. Chebyshev. Ok. Chebyshev, ¿a qué porcentaje? ¿A los tres? ¿Qué más? Coeficiente de variación y estandarizar, ¿no? Estandarizar x igual a ¿qué?
X igual a 1000, por decir algo. Sale. Entonces, media. La media, acuérdense, es el promedio. Sacamos el promedio. Y ya está. 1650 personas. Esto sí tendría que ser personas. Sí. Ese sí es datos. Datos cuantitativos discretos. La mediana. 78. Eso es muy asimétrico, ¿no? Va a salir asimétrico. Desviación estándar, quedamos que era poblacional. Entonces, desviación estándar de una población, aquí está. Hasta el último. 2886. Oh. Pues sí. No sé si se dieron cuenta que la desviación estándar es mucho más grande que la propia media. Sí, pues tenemos mucha dispersión. Eso es malo. Acuérdate que hay dos cosas que tenemos que evitar cuando estamos haciendo análisis estadístico o análisis estadístico descriptivo. La primera es evitar lo que es el sesgo. Y nosotros tenemos sesgo cuando los datos como que se acumulan, cuando tenemos datos atípicos o cuando tenemos muy poquitos datos que hacen que, por ejemplo, las medidas de tendencia central se inflen. Y por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, es que la media queda en 1650. Y si aplicamos el teorema de Chebyshev al primer, a los 66%, entonces serían 1650 más 2886. Es poco menos del doble de la media. Entonces eso hace que tengamos nosotros una curva o que los datos sean así como que muy, muy planos, como podemos tener un caso de, no sé, aquí de 44 desplazados, como 8564, ¿no? Y eso se ocurre, por ejemplo, del día 1 al día 4. ¿Qué ocurriría en el día 31? ¿Cuántos desplazados? Es correcto. ¿Cuántos desplazados nosotros esperaríamos para el día de mañana? Pues podríamos tener desde 77 hasta 8653. 8193. Por eso sale tan alta esa desviación estándar. Porque desde 41 personas o hasta 8193. Y bueno, sí, pues ¿a dónde se van esas 8193 personas? Digo, yo creo que 41 personas es un poquito más sencillo de trasladar, ¿no? Llevas un par de autobuses para que los desplacen a diferentes lugares, pero si las que tienen que salir son 8193. Y eso es un volado, como pueden ser 8193, como pueden ser 1000 personas. ¿Qué hacen? ¿Cómo trasladamos a 1000 personas? ¿Sí me explico? Servicios de agua, servicios de comida, transporte. Cuando fue lo de Siria, o cuando, no me acuerdo cómo se llamaban los de Siria, que creo que salieron los sirios a todas partes del mundo y creo que en Londres, algunos de ellos, pues los invitaron a vivir a las casas de los londinenses.
Y otra parte también se fueron a Canadá y estuvieron viviendo ahí en casas de personas de familias que dijeron, vénganse acá, acá por lo menos salvan la vida, ¿no? Entonces, seguían, creo que en el caso de Reino Unido, lo que sí se les pidió a la población, sí había más gente interesada en recibir a familias sirias, porque pues eran demasiadas las familias que tenían que salir de su país y que no era tan sencillo dejarlas salir porque pues no tenían así como que un destino al que ir. Y entonces, pues las familias creo que levantaron la mano y los invitaron y se quedaron, creo que algunos como 1 año, 2 años. Bueno, uf, es un problema que... Ok, asimetría. Coeficiente de asimetría. El problema es que no sé cuál sea el coeficiente de asimetría. No, es decir, no estoy segura que se utilice esta misma fórmula. Bueno, salió 2. Hoja de cálculo. Ah, bueno, fórmulas estadísticas. Ah, no, fórmulas. Ah, hoja de cálculo. Aquí estaba Google Support. Ahí está. Es que aquí, por ejemplo, asimetría. Aquí está, coeficiente de asimetría. El que utiliza, la fórmula que utilizan aquí, mm, no dice cuál. Ok. Es que tengo dudas de que si sea la de Pearson o la de Fisher. Y la que nosotros utilizamos es la de Fisher, no la de Pearson. Espérame, entonces sería 3 por media menos la mediana mm, dividido entre la desviación estándar. Ah, sí, utiliza la misma. Ok, entonces esa simetría positiva, curtosis, quedamos que nosotros no se les va a pedir nada de curtosis, ¿no? Nada, nada. Pero lo único que es que ustedes grafiquen los datos y que vean si está muy acostada o no está muy acostada. Este es igual a 1. Ujú, igual a 1, a pesar de que los datos son tan diferentes entre sí. Este ejercicio está interesante. A ver el histograma cómo queda. Aquí está. Así queda el histograma. Hay asimetría positiva, ¿no? Pero la curtosis es igual a 1. Sigue siendo leptocúrtica, pero no tanto como los ejercicios anteriores. Más pareciera una distribución normal. Fíjense, a pesar de este comportamiento. Y eso lo da precisamente estas dos cifras tan grandes de las dos columnas de derecha. Ok, regla empírica. Regla empírica. ¿Cae igual a cuánto? Acuérdense que tiene que ser mayor que 1 y menor que 5. Eso sí, no hay fórmula. K igual a... A ver si me falta alguna. Estandarizadas, Chebyshev. Bueno, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría. Ok, coeficiente de variación, ahí está. K igual a cuánto, regla empírica.
K igual a cuánto. Mayor que 1, menor que 5. Un número entre el 2 y el 5. Sí, 4. Ok, perfecto. Sí. Entonces serían 1 menos 1 entre 4 elevado al cuadrado por 100. Me salí como... Oh, me falta 1 menos... 1 entre. Ahí está, 94% sería. Teorema de Chebyshev. ¿Lo hacemos a los 3? Sí, vamos a hacerlo a los 3 porque está interesante. Sí, ok. Entonces sería al 66, al 95 y al 99%. Sería el límite inferior, límite superior. Ok, límite inferior sería la media menos una desviación estándar. Bueno, serían 0, ¿no? 0. No hay menos 1236 desplazados, no. Límite superior sería la media más desviación estándar. 4537 en un día al 66%. 95% sería la media menos 2 veces desviación estándar. Bueno, sería 0. La media más 2 veces desviación estándar. 7423. A ver, déjenme ver nada más cuál es el número mayor. ¿Cuánto es la mayor cantidad de desplazados? 8653. Aquí al 95% todavía no. Si llegaran 8000 personas, no sería el 95%. A ver, 99% sería la media menos 3 veces por desviación estándar. Sería la media más 3 veces por desviación estándar. Siempre, sí, siempre son los mismos valores. Hay algunos libros que dicen que en lugar de 66 es 65.5, pero lo sacan igual, sería la media más menos una desviación estándar. Hay unos que el último, por ejemplo, dicen que no es 99, sino que es 98%. Hay otros que dicen que es 98.5, pero ese último siempre es la media más menos 3 veces desviación estándar. El 95% también lo he visto con 93%, con 96%, pero sigue siendo lo mismo, la media más menos 2 veces la desviación estándar. Pero sí, siempre es lo mismo. Aquí sí, 10,310. No, nunca cambia. Nunca cambia. Ok. Coeficiente de variación. Que es la desviación entre la media por 100. Y ya nos da 174 puntos. Pues sí, es muy variable, ¿no? Ya lo habíamos identificado. Les digo, como puede ser 61, como puede ser 8653 en un solo día. En un solo día o de un día para otro. Y estandarizar 1000 refugiados. Serían estos 1000 menos la media entre desviación estándar. Menos 0.22. Ya estandarizado sería. Si la media es 0 y la desviación estándar 1, si tuviéramos un valor de 1000, este sería menos 0.22. Y ya. Este, por ejemplo, equivale a un estadístico de forma. Este equivale a otro estadístico de forma. Este equivale a otro estadístico de forma.
¿Dudas? No sé si está Uriel. ¿Se fue? Ok. Porque si él tenía dudas. Creo que ya, ¿verdad? Creo que sí, lo que pidió. Coeficiente de asimetría, la kurtosis, el teorema de Chebyshev. Les digo, kurtosis no se pregunta. Ok. Todo bien, perfecto. ¿Y ya? ¿Quieren que agrupemos o ya? Fíjate que resultó un ejercicio súper interesante. Lo único que, por ejemplo, cambiaría en la agrupación es que posiblemente la media no fuera tan grande y disminuiría, según yo, la desviación estándar. Yo sí creo que cambiaría mucho la desviación estándar. Si, por ejemplo, ustedes vendieran agua, ¿no? Ahí en los límites de Gaza, pues ustedes utilizarían y hicieran su análisis estadístico, entonces posiblemente sería más factible para ustedes hacerlo con datos no agrupados. Y alguien, por ejemplo, que vendiera algo que no fuera de primera necesidad, este, lo que utilizaría sería una tabla de frecuencia. Precisamente por este. Este es el que yo creo que es el interesante dentro de todo. ¿Lo agrupamos rápido o no? O ya, suficiente. O lo agrupamos hasta 10 minutos. O si quieren, ya lo dejamos aquí. Como quieran, realmente como quieran. Digo, es que esto ya me dio curiosidad. Sí, bueno, sí es como, sí. Ándale, sí, muchas gracias. Ok, ok. Sí, nada más, este es el que más me intriga. Entonces, vámonos rápido con las clases. Sería logaritmo de n, creemos que eran 30. 30 días, sí. De 30, ok. Sería el rango, es el máximo. Ok, sí lo saqué. Menos el mínimo. Ahí está. Después, la amplitud del intervalo sería, no, sería este entre este. Son personas, ¿no? Entonces, este sí, lo 1758. Y sería este. Ok, entonces clases sería 1, 2, 3, 4, 5. Límite inferior, límite superior. Límite inferior serían, vamos a hacerlo ya como límites verdaderos. Entonces sería el mínimo y le restamos 0.5 menos 0.5. Y límite superior sería este más amplitud del intervalo. ¿Ok?
Y vamos a dejarlo como intervalo cerrado. Entonces sería este más punto 1. ¿Ok? Sería este más este. Este más punto 1. Y sería este más este. Este más punto 1. Este más este. Este más punto 1. Y este más este. ¿Ok? Ahí está. Sería frecuencia. Entonces es frecuencia. Son todos estos datos, coma, límite superior. Ahí está. Tenemos ahí uno. Sí, son los 30 datos. Ok. Sí, vamos a sacar estos. Entonces necesitamos la media. Bueno, eso que quede así. Necesitamos la media, que sería punto medio. Y el punto medio es límite inferior más límite superior entre 2. Este ni le sumamos ni le restamos porque tenemos intervalos cerrados. A ver si sí. Sí, sí. Aquí hay un error. A ver, creo que no lo hice bien. Este menos este. Pues no lo hice bien. Ok, punto 7. Ah, ya vi por qué no. Ah, este es este. Es K6. Ya. Como algo tan sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces ahora sí, ya los puntos medios están bien. Sería frecuencia por punto medio. Frecuencia por punto medio. Ok. Esa es la suma. Entonces la media es igual a este entre este. La mediana. Frecuencia acumulada. Sería este más este. Ok. Y sería 30 entre 2, 15. ¿No? Entonces sería en el primero, este más 15 menos 0 entre frecuencia por amplitud del intervalo. Serían 1172. Eso ya cambia. ¿Se dieron cuenta la media cuánto disminuyó? Eso lo que va a suceder es que la desviación estándar disminuya. Bueno, nada más vamos a ver la desviación estándar. Y ya lo demás ya creo que lo dejé formulado. Entonces sería la media menos, perdón, punto medio menos la media elevado al cuadrado y todo eso multiplicado por la frecuencia. Entonces punto medio menos la media elevado al cuadrado por frecuencia. Ahí está. Listo, lo dejamos. Ok, quedamos que era población. Esta es la suma. Entonces es raíz
de este número entre este número. Ahí está, 2555. Pues no tanto. La media bajó como 6,000 personas, pero la desviación estándar bajó como 300 personas. No mucho. Digo, sí es menos disperso, pero no tanto. Bueno, y les digo, como ya están formulados, nada más la simetría, 3 por media menos mediana entre desviación estándar. La simetría salió 1, igual acá. Ah, mira acá, salió 2 y acá 1. Bueno, y la kurtosis no la sacamos, esa no nos la piden. Tenemos que ver cómo. Bueno, aquí está 23,0214. Hay mucha cola, ¿no? Del lado derecho. Y así, 113,44. Ah, pero aún no varía tanto como este. Este es 174, es como 60% más variable con datos agrupados que con datos no agrupados. Este sí, por ejemplo, sí se vio muy claro, ¿no? Una diferencia sustancial de cuando agrupamos y no agrupamos a partir de una base de datos, de la misma base de datos. Ahora sí, dudas, preguntas, con eso sería suficiente. Ahora sí.